No hay que esperar a la muerte para llegar al paraíso. Son las palabras de un poeta enamorado. Eso es lo que ha sido Luis García Montero durante los últimos 30 años. Estuvo casado con la gran escritora Almudena Grandes, quien murió hace 3 años. Aún se amaban y aún Luis la ama. Un testimonio del amor son los poemas reunidos en el libro Almudena, del que conversé con Luis en el iFestival Arequipa. En esta entrevista de Hora de Leer también hablamos de cómo en estos tiempos política e ideológicamente convulsos se vacían de sentido las palabras. Es decir, hablamos de amor, de duelo y también del despecho que tenemos con nuestros políticos. Los invito a ver esta entrevista. Hola amigos y amigas de Epicentro, seguimos en esta cobertura de iFestival que trae tanta gente maravillosa, gente a la que quiero siempre volver a ver, a la que siempre quiero volver a leer y con la que quiero siempre volver a hablar. Uno de ellos es el director del Instituto Cervantes, eso como el cargo oficial, pero luego es el poeta español, es Luis García Montero, es un gran poeta, un poeta de una generación, ¿cómo se llama la generación? Bueno, sabes que se dan nombres distintos, pero le han llamado la poesía de la experiencia. La poesía de la experiencia la es además... generación de los 80. De los 80, es esa la que yo conocía, pero además amigo de alguien que tiene unos nexos profundos con el Perú, que es Joaquín Sabina, sí. ¿No? Y eso también los amigos lo definen a uno así como los enemigos, ¿no? Sí, amigo de Joaquín y de Jimena, que es peruana, sí. Y de toda la familia peruana que vive en Madrid. Bueno, entonces, pero vamos a hablar principalmente de este libro. Luis García Montero es el esposo, no decimos viudo, el esposo de Almudena Grandes, la gran Almudena Grandes, y han publicado esta preciosura. Le estoy dejando la banda roja esta que ponen porque dice los poemas completos de una hermosa y prolongada historia de amor. 30 años de amor, sí se puede, Luis. Sí, la verdad es que al final, fíjate, cuando uno piensa en toda la historia y la historia acaba con la enfermedad y la muerte de Almudena, lo que la poesía te recuerda es que ha habido suerte, que uno puede morirse sin conocer el amor o que puede conocer el amor y acabar de manera tremenda. Y en lo que se refiere a las relaciones con odio a la pareja, y nosotros tuvimos la suerte de compartir 30 años de nuestra vida, compartir la literatura, compartir a nuestros hijos, y yo creo que eso es un motivo de suerte, tienes razón. Totalmente. Bueno, entonces el libro empieza con un poema escrito a 4 manos. Por favor, expliquemos qué es esto, ya luego les voy a poner en redes la foto, pero aquí hay un poema de Luis García Montero, sí. Y al lado hay un texto, desarrollo del poema, de Almudena Grandes. Cuéntanos qué es esto. Mira, te lo voy a contar muy resumidamente porque en este libro que ahora publica Tusquets se reúnen todos mis poemas dedicados a Almudena, más los que escribí con la enfermedad y la muerte de Almudena. Entonces me propuso Tusquets, que había sacado el libro anterior, 1 año y 3 meses sobre la enfermedad, ¿por qué no los reúnes todos? Y lo que hicimos fue recuperar una antología que se había publicado hace unos años de poemas míos de amor, y la editorial le había pedido el prólogo a Almudena, y Almudena comentó lo que sentía al leer un poema mío, La inmortalidad, que yo escribí cuando estábamos empezando a salir, cuando se estaba formando nuestra historia de amor. Entonces se ha utilizado de prólogo ese texto de Almudena en la que iba explicando lo que sentía la musa al leer el poema que le dedicaba el poeta. Ajá, y que empieza, y de pronto en el bosque se encendieron los árboles de las miradas insistentes, el mar tuvo labios de arena, igual que las palabras dichas en un rincón. Es una preciosura. Bueno, es un poema que se titula La inmortalidad porque en ese momento, si uno quiere darle a la inmortalidad un sentimiento humano y profundo, pues uno dice, bueno, yo no creo en la vida después de la muerte, yo no tengo ideas religiosas, pero sí creo en momentos de mucha plenitud en la propia vida. No hay que esperar a la muerte para llegar al paraíso. Y yo reconocía que estaba viviendo una experiencia en la que de pronto todo se cargaba de sentido. Ajá, bueno, y ahí luego ya nos vamos a 1 año y 3 meses, que ese es el libro del que ya nos has hablado.
que reúne unos poemas muy dolorosos, y quiero leer uno muy chiquito aquí y preguntarte, ¿qué es esto? Amor de siempre. Dilo tú, por favor. Pues me pongo Los gafas, lentes. sí. Amor de siempre. Supongo que este modo de sentirme definitivamente hundido es una forma mía de estar enamorado para empezar de nuevo una vida distinta con el amor de siempre. Es el primer poema que escribí después de la muerte de Almudena. Y yo le pedí a la poesía, que ha sido mi vocación, que me diese un sentido, porque la vida se me había quedado sin sentido. ¿Qué está pasando, no? Y bueno, a través de las palabras, pues quise tomar conciencia de la compañía que nos dan la gente que se te va, pero que se queda en tu corazón. Y por eso, pues quise escribir un poema donde el amor de siempre buscara otra manera distinta de estar conmigo. Luis, y luego vienen, en tu poesía hay mucha cotidianidad, Sí. Y entonces viene la toalla que hace falta en el baño, el Sí. desayuno, el café, pues quienes no somos expertos en poesía, Sí. como yo, pues siempre la primera impresión sobre la poesía es, bueno, aquí este señor va a volar, ¿no? Va a hacer cosas líricas, pero resulta que lo más lindo es lo que vemos todos los días en tu poesía. Bueno, tú sabes que hay muchos estilos poéticos y todos están bien y todos hacen buena literatura. A mí me gusta la poesía que intenta utilizar de manera personal el idioma de todos, de toda la sociedad, y que intenta contar en la vida cotidiana las cosas que adquieren un sentido personal, ¿no? Si tú vas a una casa en la que de pronto fuiste niña, pues de pronto ves algo que tiene encerrado todos los recuerdos de tu infancia, ¿no? Y eso es lo que le da emoción a la relación con las cosas, con los paisajes. Y en este caso concreto, pues a mí me gusta, por ejemplo, ver lo que hay dentro de las palabras, debajo de las cosas. A la hora de pensar en la muerte, pues la muerte para mí, como te he dicho, no es una promesa de paraísos distintos, lo que yo digo es un animal de compañía. Yo entro en el cuarto de baño a ducharme y me doy cuenta que en la percha ahora, en vez de 2 toallas, cuelga solo una. O abro una nevera, un refrigerador, y de pronto veo que están las bebidas que a mí me gustan, pero que no están las bebidas que le gustaban a Almudena. O pues me siento en un sofá a ver el televisor, una película, y de pronto veo que el sofá es muy grande, muy grande, muy grande, porque sobra la mitad, porque estoy yo solo. Y yo creo que esas cosas de la vida cotidiana son las que se llenan de sentido y las que te recuerdan que estás conviviendo todavía en la memoria con la persona con la que has compartido 30 años. Alimenta mucho el amor la posibilidad de perder a la persona. Siempre parte del amor es como, ¿qué sería de mi vida sin ella? ¿Crees que es así? ¿Que buena parte del amor es también decir, esto me gusta y no quiero perderlo? Sí, así es. Y fíjate, una experiencia como esa te invita a pensar en cosas que son cotidianas, ¿no? Por ejemplo, eso que decimos, hasta que te quiero y estamos unidos hasta que la muerte nos separe. Bueno, eso es una apuesta, porque hay muchos motivos de separación antes de la muerte, ¿no? Y entonces hay que cuidarse y hay que cuidar las relaciones. Y fíjate qué relación tiene lo que te estoy diciendo con una enfermedad, donde te recuerda la vida que formar un nosotros, tener un amor, es un modo de cuidar y de ser cuidado. Y eso es lo que te recuerda la enfermedad. Y por eso la enfermedad puede convertirse en una evolución propia de la gente que comparte su vida, que se ha cuidado durante años y que ahora tiene que cuidarse también en situaciones más difíciles. Y dialogar con la tradición poética pues te hace recordar que lo que te está pasando a ti no es una cosa rara, que uno
comparte una experiencia que es de todos los seres humanos, porque convivimos con la muerte y a veces somos muy narcisistas y se nos olvida que somos gente vulnerable y que es importante cuidarnos y cuidar para formar un nosotros, ¿no? Y es lo que al final te permite pues encontrarle un sentido a la vida. Hemos formado un nosotros y la vida tiene sentido y ha sido una suerte poder cuidar a la persona que querías y poder ser cuidado, porque fíjate, al escribir el libro, otra de las cosas de la que yo me di cuenta es de que Almudena cuidaba a su familia también. Cuando ella estaba viviendo una situación difícil, era muy optimista, parecía que todo iba a tener arreglo. Ajá. Y para que ustedes no se preocuparan. Para que nosotros no nos preocupáramos, nos estábamos cuidando. Claro que ella tenía el miedo por dentro, claro que sabía la dificultad, pero exageraba su optimismo para que nos creyéramos que ella no estaba asustada y para intentar serenarnos en medio de la dificultad. O sea que cuidar un nosotros es cuidar y ser cuidado. Y eso afecta al amor, a la construcción de un nosotros, afecta a la sociedad. Formar una comunidad interesante no es la de intentar imponer un autoritarismo, sino crear una dinámica de cuidar y ser cuidado en una convivencia, en una comunidad. Incluso la poesía. Fíjate, si yo escribo un poema de amor, pues sería muy tonto escribir un poema de amor para que tú como lectora dijeras, uy, qué enamorado ha estado este hombre. A mí lo que me interesa es que en ese poema de amor se cree una emoción y tú de pronto empieces a pensar en tu amor, el amor que tú sientes, en las dificultades de esos amores y en la felicidad de esos amores. Entonces, cuando el lector habita el poema, pues se crea un nosotros, que es el nosotros de la poesía y de la emoción, donde lo que escribe un autor pasa a formar parte de los sentimientos de su lector. Ajá. Luis, tenemos que hablar de la palabra, no Claro. hemos hecho sino hablar de la palabra. En las palabras rotas empiezas, este es un libro de hace unos años, y empiezas con algo que me conmovió mucho, me impresionó, y que es tan cotidiano, ¿no? Que uno dice, me levanto, me hago un café y voy a hacer esto. Este es mi plan. Y en tu caso, tu plan era escribir un poema de amor, ¿no? Y prendiste el telediario y eso te desbarató todo, porque lo que vemos todos los días es un ataque a la posibilidad de la belleza, a la posibilidad del amor, de la palabra, de la creación. Es muy desesperanzador lo que pasa. Es muy desesperanzador porque se viven momentos muy difíciles, momentos de mucha violencia, momentos donde se está normalizando en las noticias de la vida cotidiana lo que es una invasión, una guerra, un genocidio, una matanza, y eso nos interpela, no podemos ser indiferentes ante eso. Y a mí, pues claro, me preocupa no solo denunciar eso, sino reflexionar sobre la parte que me toca. ¿De qué soy yo responsable? Y un escritor, un filólogo, un profesor de literatura, pues es responsable de las palabras. Y entonces yo digo, ¿qué cabe en las palabras, no? Fíjate, un ensayo que yo recuerdo siempre es un ensayo del año 1981 de Julio Cortázar sobre el valor de las palabras. Y Julio Cortázar, en el 81, en medio de la dictadura argentina, recordaba cómo se habían manipulado algunas palabras como patria, raza, en los discursos del nazismo. Y decía que a través de las palabras a la gente se le engaña. Y yo me pregunto ahora, si esto era en los años 20-30, imagínate ahora con los medios de comunicación que hay, con las redes sociales, donde se nos meten no ya en nuestra casa como la televisión, sino en nuestro bolsillo y en nuestro corazón a través de los móviles. Y yo me doy cuenta que hay muchas palabras que están rotas, porque por ejemplo una palabra como libertad, que fue la palabra con la que los ilustrados intentaron crear un marco de convivencia donde los ciudadanos, las ciudadanas se respetasen y respetasen la conciencia, pues estamos acostumbrándonos a que ahora la palabra libertad pues nombre a la ley del más fuerte. Las manos libres para hacer lo que a uno le dé la gana, y si uno es más fuerte, pues tiene libertad de bombardear una escuela, un hospital, o tiene libertad
para invadir un territorio o tiene libertad para hacer negocios que empobrecen a la mayoría de la población. Bueno, pues me preocupa la palabra libertad. Y fíjate, otra palabra como la palabra bondad. Antonio Machado llegó a escribir en un momento: soy en el buen sentido de la palabra bueno. ¿Y por qué? Porque sabía que la palabra bueno tiene también un mal sentido, porque es que vivimos en sociedades que tienden a identificar al bueno con el tonto. Este que tiene ideas bondadosas, que cree que la vida es buena, que quiere hacer el bien a los demás, es tonto, porque los inteligentes se están dedicando a triturar a los demás para salirse con la suya, la libertad de las manos fuertes. Y bueno, recuperar palabras como libertad, como solidaridad, como bondad o como igualdad, que era una palabra que iba de la mano con la libertad, y de pronto nos estamos dando cuenta que ahora la palabra igualdad, que era luchar porque todos tuviéramos las mismas condiciones respetadas de vida, pues ahora se está convirtiendo la libertad en una homologación, la igualdad, la igualdad sí, en una homologación de discursos que intentan homogeneizarlo todo, ¿no? Y entonces se genera una dinámica supremacista que quiere imponerse como autoridad, y pequeñas minorías enfadadas que se acaban luchando las unas contra las otras, y se quiere homogeneizarlo todo. Y eso está provocando violencia machista, violencia racista, incapacidad de pensar en ilusiones colectivas. Por ejemplo, en los discursos culturales en España de ahora hay entre los jóvenes un regreso al machismo. Muchísimo. Y la lucha... particularmente entre los hombres. Entre los hombres, claro. La lucha por la democracia en España no fue votar cada 4 años, fue también cambiar. Y por eso yo escribía poesía amorosa, la educación sentimental, para que al decir te quiero estuviésemos diciendo algo distinto a lo que era en la dictadura, decir te quiero, donde la mujer estaba absolutamente sometida al hombre, ¿no? Te quiero para mí como yo quiero. Era eso es. Bueno, pero eso está volviendo, tienes razón. Eso está volviendo entre los jóvenes. Los datos preocupantes de violencia machista, hay un número muy notable de jóvenes, y es que se está entendiendo la igualdad no como la igualdad de una diversidad que debe ser respetada, sino como la igualdad que impone un discurso dominante que quiere prefigurar cómo deben ser las relaciones. Y eso es muy peligroso, y por eso hay que volver a reivindicar la igualdad como el deseo de respetar lo diverso, porque solo el respeto a lo diverso hace posible la ilusión común. Y frente a eso lo que se está intentando imponer otra vez son discursos autoritarios que generen minorías sometidas, homogeneizadas al discurso del poderoso. El lenguaje que es el que pues nos diferencia de los animales, digamos, es una cada vez más maltratado, una persona como tú, que ha cuidado tanto las palabras, que estás en el Instituto Cervantes, que estás haciendo un proyecto maravilloso de guardar, ¿no?, las palabras de los grandes escritores, te sientes atacado, ofendido a veces con tanta cosa tan feroz que encuentras en la palabra. Fíjate, yo como filólogo, como poeta, como director del Instituto Cervantes, me encuentro seguro con, por ejemplo, la fuerza de nuestro idioma, del español, porque desde hace tiempo, fíjate, desde que Andrés Bello publicó la gramática castellana para uso de americanos, y te estoy hablando, si no me equivoco, de 1849, hemos aprendido que tenemos un idioma muy fuerte porque nos ayuda a entendernos en este momento a más de 500 millones, 500 de hablantes nativos, más 100 millones que han aprendido español, y que es una suerte que un peruano se pueda entender con un español y un mexicano con un colombiano a lo largo de tantos kilómetros. Eso es una riqueza. Para defender esa riqueza, lo que hemos aprendido es que hay que respetar la diversidad. Nadie puede creerse con el uso del buen idioma. En
Perú se habla el español como se habla en Perú, y en Perú hay varias zonas de hablar español, porque hay también dialectos de español dentro de Perú, ¿no? En la costa, en la zona andina, en la zona amazónica. En España se habla el español como se habla el español, y hay que respetar cómo lo hablamos los andaluces o cómo lo hablan los castellanos, y el respeto a la diversidad nos ha permitido una conciencia del valor de la unidad, donde nadie se sienta víctima, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo creo que el español está fuerte. A mí no me asusta la entrada de neologismo, porque entran palabras o se malusan palabras, y el idioma tiene fuerza para corregirlas y para estar al servicio de los seres humanos que son los dueños del idioma, como tú decías. Lo que sí me preocupa es la manipulación calculada de las palabras. Y es que hay mucha gente muy preparada, que esto no es cuestión de analfabetos que no sepan hablar bien, gente muy preparada de escoger palabras para manipularlas y hacer una vida pues menos digna que la que nos merecemos. Las redes sociales funcionan. Hablamos antes del machismo. El discurso machista que se provoca a través de canales pornográficos entre los jóvenes es tremendo, ¿no? Y fíjate que ahí, por ejemplo, la palabra cuerpo, que es una palabra que los que estábamos contra la represión defendíamos, pues de pronto ahora esa libertad, que es la ley de más fuerte, roba la palabra cuerpo y la convierte en una mercancía de usar y tirar. Y más que el respeto del otro, en este caso de la otra, yo utilizo su cuerpo como una mercancía, sacio mi deseo, lo tiro y no tengo ninguna responsabilidad. En ese sentido, la sociedad de consumo genera la mercantilización de todo, de la palabra tiempo. Vivimos en tanta urgencia que yo digo una mentira, al día siguiente hay 1000 informaciones y ya pues no me siento responsable de haber hecho esa mentira. Acaba de ganar las elecciones en los Estados Unidos un señor que fue denunciado por el New York Times por lanzar en sus redes 30 mentiras diarias, y el Washington Post diciendo que estaba lanzando en sus redes casi 30.000 mentiras al año. Pues ahí está, como presidente del Instituto Cervantes, condenado muchas veces. No, presidente del Instituto Cervantes. Perdón. Perdón, presidente de los Estados Unidos. De los Estados Unidos, es verdad, tiene razón. Como me preocupa ahora la situación del Instituto Cervantes en los Estados Unidos, he tenido esa confusión, porque fíjate, las confusiones, como las palabras, encierran muchas cosas. A mí, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza que Trump denunció al español como una lengua de pobres peligrosa, que quiso imponer solo inglés y que invitó a la gente a que se olvidara del español para aprender solo inglés, porque era la lengua de la identidad blanca norteamericana. La supremacía. La supremacía. Bueno, por eso he tenido porque me preocupa. Bueno, pues es que en la palabra tiempo se ha metido la mercantilización del instante, el tiempo de usar y tirar, y si uno dice un bulo hoy, mañana nadie le pide responsabilidades. Y bueno, hemos hablado antes de la palabra libertad. Entonces, toda esa mala utilización que rompe las palabras que nos hacen comunidad es la que me preocupa más, que de pronto alguien coja del mundo anglosajón una palabra como hacker para denunciar a los que bloquean, a los que se meten a los sistemas. Eso no te preocupa. Me preocupa menos, porque fíjate, Forner era un filólogo del siglo XVIII que decía: el español está en peligro, tienen tanta fuerza los franceses que estamos utilizando palabras como peluca, como peluquería. Y bueno, si una palabra viene a decir algo y aportar algo al idioma, la hacemos nuestra, y ahora todo el mundo pues vamos a la peluquería, ¿no? Y sin ningún problema. Yo me reía el otro día porque un filólogo, un profesor, decía, hacker, yo creo que debemos poner en marcha una palabra que sería más española, como cibergüenza. Jugando cibergüenza, está bueno. Con los sinvergüenza, ¿no? Bueno, pues yo voy a utilizar también de vez en cuando la palabra cibergüenza, pero no me preocupa la palabra hacker, porque si viene a cumplir una función, la vamos a hacer nuestra,
tan española como peluquería o tan en español como peluquería, y si no cumple una función pues se olvida y acaba sin usarse a los pocos años. Bueno, nos hemos alargado, pero rápidamente te quiero preguntar, va a haber Congreso de la Lengua en Arequipa, ¿no? Se ha firmado el acuerdo con la Cancillería, el gobierno peruano ha destinado los fondos necesarios y ha declarado el Congreso como un bien, y ahora estamos trabajando el Instituto Cervantes, la Academia Española y todas las academias de la lengua, que ya sabe que se reúnen en la ASALE, la Asociación de Academias de Lengua Española, y ahí en este caso la Academia de la Lengua Peruana tendrá mucha significación, mucho protagonismo. Estamos trabajando para que en el otoño del año que entra, de 2025, se pueda hacer en Arequipa el Congreso de la Lengua. Muy bien, pues aquí nos vemos en Arequipa. Luis García Montero, gracias. Será un gusto verte. Y usted recuerde que no lo encuentre el diluvio sin un libro debajo del brazo. Hasta pronto.